Bueno, bienvenidos a esta charla acerca de un rectificador de onda completa, cómo se realiza su diseño y su funcionamiento, para lo cual vamos a realizar una simulación. Para entonces, primero debemos de descargar nuestro programa simulador de circuitos. Entonces ingresamos a la fuente oficial de nuestro software, que en este caso sería Multisim. Adentro de Multisim, lo que procedemos a hacer es descargar el contenido. Después de ello, descargamos el software. Para entonces nos pedirá una cuenta, pero como en este caso, como está registrado, ya me redireccionaría a esta pestaña. Iniciamos la descarga y esperamos que termine la misma. Ejecutamos el nuevo software y esperamos que termine la descarga. Una vez terminada la descarga, procedemos a abrir el ejecutable para así poder descomprimir el archivo. En la sección descarga se va a estar el archivo que se bajó. Entonces, damos doble clic e ingresamos a descomprimir el programa. Listo. Aquí está el programa ya ejecutado, descomprimido, perdón. Y procedemos con la instalación. Ahora descomprimimos el archivo. Como podemos observar, se descomprimió el archivo. Ahora nos aparece el instalador, el cual vamos a realizar el procedimiento con la instalación guiada, que nos permite realizarlo de forma más simplificada de la instalación del software. Entonces ponemos el siguiente, ingresamos nuestros datos, el nombre, la organización, etcétera. Como en este momento vamos a hacer una simulación pequeña, vamos a utilizarlo como producto de evaluación. Entonces buscamos el directorio donde se va a instalar, los archivos que se van a instalar también, políticas, aceptamos la licencia y esperamos que se complete el procedimiento de la instalación de Multisim. Una vez terminada la instalación, procedemos a reiniciar la computadora. En este caso nos aparece si queremos reiniciar en este momento o después. Reiniciamos en este momento y podremos usar ya el simulador de circuitos.
Una vez abierto tenemos nuestra área de trabajo en donde se va a realizar la simulación. Tenemos nuestros equipos de medición en esta sección y nuestros equipos activos y pasivos. Entonces en esta vez vamos a hacer un rectificador de onda, para lo cual añadimos los componentes. Primero que todo vamos a tener una fuente de alimentación, la cual va a ser de toma corriente. Por tanto, ponemos nuestra fuente, que va a ser 120 valor BMS, el cual nos da el multímetro midiendo el toma corriente de nuestra casa. Entonces, como un rectificador de onda completo está basada en diodos, procedemos a añadir. Generalmente todos estos diodos son ideales, por tanto vamos a escoger cualquiera, no habría problema porque son del mismo material. Entonces, como sabemos, un rectificador de onda son circuitos realizados con diodos, empleados para convertir esta señal de entrada en una señal de corriente directa. Entonces, si queremos de media onda, utilizamos un diodo, pero en este caso vamos a usar un puente debido a que vamos a usar los dos semiciclos de la señal alterna para poder utilizarlo en un aplicativo que puede ser en este caso las fuentes de poder. También se utilizan amplificadores de audio, en fin, en todos los equipos que necesitan alimentación para su funcionamiento. Entonces tenemos que un diodo es un semiconductor, que es un componente electrónico que permite el paso de la corriente dependiendo de su sentido. Caso contrario, lo bloquea. Entonces, una vez que tenemos nuestra estructura del diodo, que en este caso es de silicio, son los más comunes, vamos a realizar la configuración del rectificador de onda, el circuito de que nos falta poner una carga resistiva, un valor que vamos a modificar en el transcurso de la explicación. Una vez que tenemos esto, necesitamos nuestra etapa de reducción, porque no vamos a utilizar este voltaje alterno porque es muy alto. Por tanto, necesitamos utilizar un transformador reductor, para así poder manejar de mejor manera la señal. Ya, entonces tenemos un transformador. Procedemos a la conexión, al cableado. Entonces, el semiciclo positivo de la señal va a entrar la señal completa del transformador, de nuestra toma corriente va a entrar
directamente al transformador. Esta entrada va a ser reducida según el factor de acoplamiento. En este caso vamos a colocar que sea de un 5:1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reducir en nuestra quinta parte nuestro valor de aquí, el valor de la fuente, y esa va a ser utilizada para nuestro rectificador. Entonces realizamos la conexión de puente. Entonces, una vez realizada nuestra configuración, nuestro circuito, vamos a guardarlo como rectificador de onda. Listo. Entonces vamos a hacer la simulación. Tenemos a describir la etapa de nuestro circuito. Tenemos nuestra primera etapa, que es la de alimentación. Tenemos nuestra segunda etapa, que es la de reducción, en la cual entra en funcionamiento el transformador. Tenemos nuestra etapa de rectificación y tenemos nuestra parte de salida, que aquí se procederá a realizar la función de nuestro aplicativo, que podemos aquí filtrar y realizar una fuente de voltaje, por ejemplo. Es la aplicación más utilizada en este tipo de circuitos. Una vez configurada nuestro circuito, vamos a proceder a la medición de los elementos del circuito. Por tanto, primero que todo vamos a conectar un multímetro para medir la salida que existe tras la etapa de reducción. Entonces, como en un inicio dijimos que vamos a reducir a la quinta parte nuestro voltaje de entrada, entonces nuestro multímetro tendría que darnos 24 voltios. ¿Por qué 24 voltios? Porque existe dos semiciclos. En un ciclo va a ser de 12 voltios y el otro ciclo va a ser también de menos 12 voltios. Procediendo a la suma total de esto, nos va a dar 24 voltios. Esa va a ser nuestra salida de la etapa de reducción y la que vamos a usar en el puente de diodos. Por tanto, ahora ya tenemos nuestra simulación. Como vemos, ya tenemos nuestra etapa de reducción.
procedemos a medir nuestra salida. Primero que todo vamos a medir nuestra entrada con respecto a tierra. Cambiamos el color, a ver. Ponemos un color diferente. Procedemos a la simulación. En este momento vamos a medir un ciclo. Vamos a medir solamente el ciclo positivo de la señal. Por tanto, ajustamos nuestra escala. Ya, con esta señal podemos analizarla. Tenemos nuestra escala de 20 voltios por división. Esta es nuestra escala en el eje Y referenciada. Entonces esta va a ser nuestra salida semiciclo positivo. Como podemos observar, en la primera parte existe el semiciclo, el periodo positivo, pero en cambio en el periodo negativo se anula nuestra señal porque lo hicimos con respecto a tierra. Ahora, si procedemos a realizar la medición de entrada con salida del transformador, tenemos lo siguiente. Ajustamos nuestra escala. Listo. Entonces, como podemos observar, tenemos dos señales. Nuestra señal morada va a ser nuestra parte reductora y nuestra señal roja la señal del toma corriente. Como podemos observar, una vez colocados los elementos de nuestro circuito rectificador, vamos a proceder al análisis y explicación del circuito, para lo cual debemos identificar nuestras partes que contiene dicho circuito. Primero tenemos nuestra etapa de alimentación, que viene dada por el voltaje del toma corriente, medido por el multímetro, que es 120 BRMS con una frecuencia de 60 Hz. Ahora en nuestra etapa de reducción vamos a utilizar un transformador, el cual vamos a reducirlo al 20% de nuestra señal de entrada. Por eso es el factor del transformador va a ser de 5 a 1. Esto quiere decir que va a ser reducido a la quinta parte. Entonces tenemos 120 por el 20%, o la quinta parte, que nos va a dar 24. Ahora vamos a realizar la medición de esto con un multímetro. Procedemos a la conexión. Podemos observar que nuestro voltaje alterno es 24 voltios. Esto quiere decir que nuestra señal completa en su ciclo positivo y negativo va a dar 24 voltios. Cada semiciclo tiene un voltaje de 12. Esa va a ser nuestra entrada a nuestro siguiente circuito. Parte del circuito que es el de rectificación. El circuito de rectificación contiene diodos. Como un diodo es un semiconductor. ¿Qué quiere decir? Un diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente dependiendo de su sentido. Caso contrario, lo bloquea. Entonces,
Generalmente los diodos son fabricados por materiales de silicio, uniendo materiales tipo P y N. Entonces, el funcionamiento de un diodo es como es cuando se polariza de forma directa, es decir, recibe un voltaje positivo en el ánodo, funciona como un circuito cerrado. Caso contrario, si recibe un voltaje positivo en el cátodo, funciona como un circuito abierto. Esto lo vamos a hacer en el análisis en la siguiente etapa. Por tanto, ahora, nuestra parte de rectificación, tenemos que en la parte de salida del circuito de rectificación tenemos nuestra carga y posteriormente va a ser el aplicativo, que generalmente el aplicativo se usa para alimentación de circuitos, alimentación de dispositivos electrónicos. Y eso va a ser la siguiente etapa. Generalmente es una de filtración utilizada conformada por capacitores en diferentes conexiones. Por tanto, nos vamos a fijar en este momento solo en el rectificador de onda. Por tanto, ahora vamos a medir nuestra salida. Tenemos el voltaje de la carga y la señal que recibe la carga con esta señal azul. Con respecto a la entrada del circuito de rectificación, que es la salida de la etapa de reducción. Procedemos a la simulación. Procedemos a ver nuestra etapa, nuestra señal. La detenemos para proceder con el análisis. Tenemos que nuestra señal azul va a ser nuestra carga y nuestra señal roja va a ser el voltaje de entrada. Como podemos observar, en la parte más alta va a ser nuestro valor pico, que viene medido en un osciloscopio. Un valor pico es su valor máximo de la señal, es decir, su amplitud. Un valor pico es 2 veces este valor pico, debido a que el valor pico viene medido en un semiciclo. Como tenemos 2, entonces por ende va a ser el doble de lo que marca en este momento. Ahora procedemos a ver que tenemos que nuestra señal pico va a ser de 33.94. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 24 raíz de 2 por 24, tenemos nuestro valor pico. 33.94, podemos observar aquí 33.94. Entonces, nuestra señal de rojo es nuestra entrada. Como podemos observar, tenemos dos semiciclos, el positivo y el negativo. Y ellos dos conforman el periodo de una señal alterna. Podemos observar que nuestra señal azul es la carga. Nuestro ciclo positivo es similar al de la fuente de entrada de circuito rectificador, y nuestra parte negativa podemos observar que se ha vuelto positiva. Esto se realiza debido a que es más sencillo manejar una señal a nuestra conveniencia en un solo sentido, por ende se utiliza solo el ciclo negativo. Entonces, nuestro periodo está conformado por los dos semiciclos. Nuestra señal de salida posee los dos semiciclos, pero en un solo sentido. Existe un pequeño desfase. Esto es debido a que los diodos poseen un voltaje pequeño para funcionar, que vamos a analizarlo en la siguiente parte. Por tanto, podemos observar que, como se mencionó anteriormente, en el ciclo positivo, es decir, si en la parte de aquí recibe un potencial positivo, en el diodo 4 podemos observar que
el potencial positivo va directamente al cátodo. Cuando llega al cátodo, el diodo funciona como un circuito abierto, por tanto no conduce. Vamos a analizarlo ahora en el diodo 1. Viene la corriente en este sentido, llega un potencial positivo al ánodo. Entonces nuestro diodo 1 se convierte en un circuito cerrado, por tanto fluye la corriente. Repetimos, el sentido viene así. Viene la corriente por aquí, diodo 4 está abierto, no le parabola, no hace nada, diodo 1 cierra, listo, sigue la corriente. Viene por este punto. Aquí en este punto la corriente se divide en dos lados. En el diodo 2 estamos viendo que recibe un potencial positivo el cátodo. Por tanto el diodo 2 se comporta como un circuito abierto, no funciona esta parte. Repetimos, viene la corriente, diodo 4 abierto, no. Diodo 1 cerrado, fluye, y en este punto cae todo el potencial a la carga. Esta carga recibe el potencial. Ahora, continúa nuestra corriente, viene por acá, en este punto se divide en dos, va a tierra y el otro va hacia el diodo 3. En el diodo 3 el potencial positivo llega al ánodo, por tanto funciona como un circuito cerrado. Y finalmente cierra el circuito. Podemos observar que en el ciclo positivo el diodo 1 y el diodo 3 funcionan como un circuito cerrado. Ya. Entonces, para visualizarlo de mejor manera, tenemos el siguiente gráfico. Como se explicó en la simulación, ahora vamos a explicar en modo gráfico. Tenemos nuestra entrada, que en este caso va a ser 24, pero perdón, es nuestra fuente AC, reducción, viene el voltaje positivo, recibe el diodo 1, conduce, llega a la carga, conduce, llega al diodo 3 y cierra el circuito. Nosotros para calcular el voltaje RMS viene dado por la siguiente forma. Tenemos una señal alterna que viene dada por su amplitud y por su desfase, por su ángulo. Teoría. Entonces necesitamos integrar la señal para obtener todo el valor, el área bajo la curva de la señal. Entonces el voltaje de la carga va a ser el periodo por la señal alterna. ¿Por qué? Porque vamos a medir un periodo en cada periodo. Ahora, tenemos que nuestra señal alterna es la amplitud por el ángulo. Entonces tenemos aquí, reemplazamos, evaluamos, listo. Realizamos la integral de coseno es menos coseno, del seno es menos coseno, evaluado 0 a pi, que es nuestro periodo. Realizamos esto y procedemos a ver que nuestro valor de la carga en corriente directa va a ser 2 veces para pi el voltaje pico. Nuestro voltaje pico de nuestra señal es los 24 que nos dio el reductor por raíz de 2, que vimos en la simulación, que es 33.94. Entonces el voltaje en la carga va a ser 21.5 en corriente directa. Listo, 21.5. Pero como dijimos, tenemos dos diodos que pasan por que fluyen y funcionan como un circuito cerrado. Tenemos dos diodos por 0.7, que es su voltaje de funcionamiento, y este valor nos da 20.1. Podemos medirlo, que es aproximadamente, hay un margen de error de 0,1. vamos a verlo, 20.1.
La simulación vemos aquí, calculamos el error, real menos medido. Si tenemos el real va a ser siempre el calculado. 20.1 menos 19.1, entonces nuestro margen de error es 0.58%, que es muy bajo, prácticamente desde acá. Ahora, ¿para qué utilizamos la carga? Nuestra carga va a ser utilizada para la corriente que nosotros necesitemos manejar para nuestro aplicativo. En nuestro caso, solo vamos a quedar hasta el rectificador de onda, pero generalmente el uso más frecuente es un rectificador de onda, perdón, es la alimentación de dispositivos electrónicos. Por tanto, ahí podemos decir si nosotros queremos una corriente de 10 amperios, deberíamos manejar nuestra carga. Entonces tenemos, por la ley de Ohm, tenemos que corriente de la carga va a ser igual al voltaje de la carga sobre la resistencia de la carga. Nuestro voltaje de la carga ya la calculamos que es 20.1 sobre nuestra resistencia. Y esta misma corriente, como en serie se mide, es la misma para el diodo 1 y diodo 3, que vimos que era lo que conducía. Ahora, vamos a analizar en el ciclo negativo porque se corta la señal. En nuestro ciclo negativo tenemos que, si arrancamos con un diferencial negativo, vamos negativo, negativo, ahora nuestro diodo 4 recibe un valor negativo en su cátodo, entonces conduce, funciona como un diodo de forma cerrada y viene por acá. Ahora, nuestro diodo 3 recibe un potencial negativo en su ánodo y funciona como un circuito abierto. De mejor manera podemos explicarlo así. Entonces, ahora nuestro ciclo negativo va a arrancar acá abajo. Entonces, recibe un potencial positivo. El diodo 2 recibe potencial positivo en su ánodo, conduce. Recibe la carga, sigue. Diodo 4 recibe un potencial positivo en su ánodo, viene para acá. Como podemos observar, se anula. Nuestro resultado va a ser la misma que en el ciclo positivo. Por tanto, se anula el semiciclo negativo y va a ser más fácil poder manejar esa señal. Podemos observar que estos valores son los siguientes. Ahora procedemos a analizar lo que viene en los diodos. Lo que viene en los diodos y en la carga va a ser la siguiente. Tenemos nuestra salida. Como vimos en la simulación, obtenemos que esta va a ser nuestra señal de entrada, que es la señal roja. La señal de la carga es la azul igualmente aquí. Ahora, para analizar los diodos tenemos el diodo 1 va a ser igual que el diodo 3, debido a que ambos conducen en el ciclo positivo. Entonces, podemos ver que se anula y en el ciclo negativo sigue así. En cambio los otros diodos es inverso, se anula la otra señal y por ende va a resultar lo que se explicó en esta ocasión.